de ADEP. Y es así que en el día de hoy ya tenemos la comunicación telefónica con una de las docentes primarias que gustosamente accedió a hablar justamente con Minuto a Minuto y hablamos de una de las delegadas escolares de ADEP, Claudia Suárez. ¿Cómo está, Claudia? Buenos días. Carla y Hugo la saludamos. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, acá, al servicio de ustedes. En el día de ayer estuvieron acompañando la marcha de antorchas que defendía y defiende, mejor dicho, todo un movimiento de estudiantes universitarios, pero también docentes, recorriendo las calles, y tuvo la oportunidad, Claudia, de tomar la voz cuando llegaban a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. También queremos que la audiencia escuche un poquito el contexto de estas medidas de fuerza planteadas por la ADEP, mejor dicho, que arrancan en el día de hoy de 48 horas. Sí, buenos días a la comunidad para explicar un poco el por qué nosotros ayer nos hicimos presentes. En realidad, las bases de ADEP, que nuclea los docentes del nivel inicial, de primaria y las modalidades, veníamos planteando en las diferentes zonas que necesitábamos un plan de lucha que sea en conjunto con la clase trabajadora. Y ya se venía manejando días como el lunes y el martes, y que justamente el resto de los gremios salieron, ¿sí?, sobre todo los que conforman la intergremial. Las zonas pedíamos justamente eso, pero bueno, la zona capital, con una sola moción, porque las otras mociones de las otras escuelas, la mayoría eran esta propuesta. Bueno, con una sola moción, para el día jueves el paro provincial, porque el nacional de hoy ya estaba definido de alguna manera, pero el provincial no iba a ser ni el lunes ni el martes, sino el día jueves, en contra del resto de los estatales. Entonces eso generó mucho malestar, está generando mucho malestar en las bases sobre todo, y consideramos que la lucha tiene que ser unificada, más allá de las cuestiones que también se pueden observar en otros sectores. Necesitamos que sea confluencia con todos los sectores, y sobre todo los estudiantes que están dando ahora una gran pelea, y que bueno, ayer lo manifestaron muy bien en sus expresiones, como se manifestaron los estudiantes, también denunciando, ¿no?, una burocracia estudiantil. Así que esto también se traslada a ese sector. Sánchez, ¿qué tal? Hugo Carasrabroda la saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Le hago una consulta, la escuchaba con mucha atención y con mucha, de alguna manera, bastante lógica, teniendo en cuenta que el CEDEMS, ¿no?, el otro gremio educativo fuerte secundario, estuvo de paro lunes, martes y miércoles, lunes y martes sin ADEP. ¿Cuál fue el argumento que usaron desde la conducción de ADEP para no convocar el paro en conjunto con el CEDEMS? En realidad no hay argumento por parte de ellos, en la medida que estas son decisiones que no la toma la comisión directiva de manera directa, en realidad, sino la toma de manera indirecta, sí, a través de un congreso, ¿sí? Es decir, la mayoría de los congresales que responden a otras zonas se supone que tenían el mandato de defender el mandato, que en la mayoría había salido paro por 48 horas lunes y martes. Solamente Capital, que en la Asamblea de Capital, la única moción contraria, digamos, a todas las que ya se habían planteado en las escuelas, sale el día jueves. Entonces, el argumento en realidad real no está, pero sí se evidencia, digamos, un manejo por parte de un sector para no favorecer la unidad de los trabajadores. ¿Entiende? Entonces, hay toda una intencionalidad, en este caso, de no hacerle paro, de no molestar, digamos, de alguna manera al gobierno de Sadir, porque todas las que son medidas nacionales ya está establecido por Congreso que siempre que haya una posibilidad lo vamos a hacer, ¿sí? Ahora, perdón, que son, ¿no?, las medidas establecidas por CETERA. Perdón, escuchaba, ¿no? Digo, de todas maneras ADEP convocó un paro de 48 horas, está bien, no es lunes, martes como querían, pero tampoco creo que el gobierno esté contento que haya hoy y mañana paro de ADEP tampoco, Sí. Digamos. Exactamente. ¿Cuál sería el acuerdo con el gobierno? Pero no es lo digamos? mismo, exactamente, pero no es lo mismo plantear por ejemplo, hoy la movilización es solamente con ADEP, o sea, confiamos en la base que van a estar presentes porque
y esperamos también una gran adhesión, sobre todo el día de hoy, pero ya mañana la base cambia un poco de idea, en el sentido de que es un paro provincial, el fantasma del descuento que lamentablemente han instalado, ¿sí?, por todo lo que hemos vivido el año pasado, pero nosotros consideramos que tendría que haber sido en 48 horas, en la medida que tiene más fuerza cuando hay mayor cantidad de espacios, de sectores también en paro, y que permite una movilización mucho más amplia. Y es lo que pasó el 5 de junio, cuando nosotros vimos que la única manera de dar vuelta a todo era unificando la clase trabajadora. Y los docentes fuimos, digamos, la vanguardia, fuimos adelante con esas medidas, y que también se las arrancamos, ¿sí?, en unidad y en las calles a la propia comisión directiva. Justamente preguntarle, Claudia, si tienen antecedentes de esto que está planteando, ¿no? De que no tienen, o ustedes por lo menos no van generando esta discordia, si lo podemos decir, no solamente por la propuesta paritaria, sino también por la representación del gremio, que entendemos esto se está escuchando ahora, pero preguntarle si hay en algún momento una situación similar. ¿O hubo? Creo que en la medida que los sindicatos se van alineando con el gobierno, ¿sí? Tengamos en cuenta que el año pasado, el 5 de junio, la propuesta era un paro por un solo día. Es más, en la Plaza Belgrano nos estaban mandando a la casa como que acá no pasa nada, y allí nos damos cuenta, digamos, de alguna manera, porque lamentablemente al docente le cuesta mucho tener un contexto más amplio de la realidad, y ahí nos damos cuenta de todo lo que se viene. O sea, no podíamos volver a la casa cuando también se estaba gestando todo eso, lo que significó la reforma constitucional, ¿sí? Entonces, consideramos que lamentablemente una vez que las comisiones se alinean con algún tipo de gobierno, pasan estas cosas. Lo que sí, se debe dar la posibilidad a personas que tengan en sus ideales, en su esencia, plantear esta independencia. O sea, las personas que quieran formar parte de un sindicato tienen que hablar con claridad de una independencia de todo gobierno de turno. Las personas dentro de un sindicato pueden tener ideas, ¿sí? Los estatutos los permiten, ¿sí? Por ejemplo, nuestro estatuto en ADEP, el artículo 5, permite que cada uno dentro del sindicato tenga una ideología, tenga una forma de pensar diferente, pero a la hora de ser sindicato, esto tiene que pasar a un costado y tener como único objetivo la independencia de todo gobierno de turno. ¿Sí? Porque acá el único representado tiene que ser el trabajador, porque los sindicatos son de los trabajadores, no del gobierno. ¿Cree que Silvia Vélez es socia del gobierno o aliada del gobierno? Las cuestiones, si de manera directa, ¿sí? Indirecta, uno puede sacar muchas conclusiones, ¿sí? El hecho de que siempre se apunte a aceptar las propuestas, por ejemplo, cuando eran los 10%, se aceptaba las propuestas cuando también sabíamos que el 10% no era suficiente. Sabemos que la provincia puede dar más, ¿sí? Entonces, y ahora con un 2%, conjugando, digamos, este discurso de Sadir con el mismo discurso de Milei, entonces nos da la pauta de que cada vez nos va a costar más. Entonces, no podemos, obvio que ahora tenía que salir sí o sí el rechazo, era muy, muy evidente, pero anteriormente se aceptaban los 10%. Claudia, preguntarle también, tenemos conocimiento, van camino a elecciones este año, falta poquito, ya hicieron la presentación de los padrones, ¿cómo se está viviendo eso también por dentro, internamente? ¿Cómo es el ambiente? Bueno, agradezco mucho esa pregunta, porque la verdad, yo estoy perteneciendo a la lista número 5, naranja, que es del hormiguero docente, el sector que justamente estuvo ayer a la tarde ahí, en la marcha. Estamos pasando muy difícil momento porque es un trabajo que lo estamos haciendo a pulmón. Nos dieron los padrones de manera física, muchísimas falencias, escuelas que no están de manera directa con el número, docentes que fueron cambiados de instituciones a donde no se vota, por ejemplo. Hay muchas cuestiones de jubilados, hay personas que ya fallecieron y siguen en los padrones. Esto que pasa muchas veces a nivel elecciones generales, generales, bueno, nos está pasando, pero
Estamos haciendo presentaciones para que nos den plazo, para que podamos ampliar, digamos, el tiempo de revisión, porque lo estamos haciendo a pulmón, como le digo. No nos dieron ni la posibilidad de un padrón digital. Lo estamos haciendo nosotros a pulmón. Un compañero se dedicó a hacerlo digital, transformar, digamos, la foto en texto, que es muy complicado también, lleva su tiempo. Entonces, nosotros lo que nos queremos enfocar en la campaña, bueno, tenemos que estar en esto, ¿sí? Cuando nos tienen que facilitar la Junta Electoral, nos tiene que facilitar el trabajo, porque también nosotros queremos hacer campaña y nosotros no tenemos licencias todavía hasta que la Junta no determine cuántas licencias van a dar, porque la provincia es grande, hay muchas escuelas, pero bueno, nos estamos enfocando en ese trabajo. La consultó, el CEDEMS confirmó que seguramente, casi seguro, si el gobierno no modificaba su propuesta, no aumentaba su oferta, iba a hacer paro, no sabemos todavía por cuánto, si 24, 48, 72 horas, o tiempo indefinido. Hoy tienen asamblea, la semana si no me que, equivoco. claro, exactamente, la semana que viene. ¿ADEP imitaría también esto la semana que viene o ADEP no? Se supone que el Congreso está todavía en movilización, ¿sí? En alerta y movilización. Uh-huh. El Congreso está abierto, pero bueno, de todos modos hay que ver qué pasa hoy y mañana. Por eso es importante que el colega se sume, porque ¿de qué van a decir después? ¿Vieron que al final nadie se adhirió? ¿Vieron que piden medidas? Entonces, la idea es que el colega tome conciencia, que se saque el fantasma del descuento, porque son consecuencias de un gobierno que es muy duro, ¿sí? Y lo vivimos con Morales, pero a pesar de esa dureza, cuando nos unificamos, cuando nos unimos los docentes y sobre todo con el resto de los trabajadores, hubieron cambios muy importantes, ¿sí? Cambios fundamentales hasta la estructura social, porque ver a la clase trabajadora con otra perspectiva, con un aumento que, si bien ahora ya quedó sepultado, digamos, el aumento, pero fue significativo, porque duplicamos lo que fue el básico. El docente tenía un básico de 32.000, y si no hubiésemos luchado, no hubiésemos llegado en ese entonces a 62.000. ¿Me entiende? Entonces, el docente tiene que tomar conciencia que tiene que participar y tiene que hacer uso de un derecho que es la huelga. Si no, mi ley está haciendo todo lo posible para que ese derecho se escabulle y se deje de hacer uso, porque nos van a considerar como esenciales, y en realidad la educación es un derecho, ¿sí? Entonces ellos tienen que garantizar que el docente tenga un buen salario, que tenga condiciones para trabajar, que tenga todo lo necesario para garantizar realmente calidad educativa. Así es. Claudia, le agradecemos un montón por estos minutos de su tiempo. Esperemos tener novedades y estamos atentos a cualquier consulta que pueda llegar de la audiencia, pero también a poder dialogar nuevamente con usted más adelante. Pero desde ya le agradecemos un montón para poder escuchar también la otra postura. Siempre escuchamos a los secretarios generales, pero del otro lado, ¿no? Escuchar el otro lado de la moneda para también poner en contexto a la audiencia que muchas veces entran en juicio social los docentes, ¿no? Y lamentablemente entendemos de que ustedes tienen un desgaste muy grande, no solamente en las aulas, sino también afuera, y lo hemos visto el año pasado, cómo nos han dado cátedra, si lo podemos decir así, de las movilizaciones y también de cómo se puede visibilizar una situación sin llegar a mayores, sin contar obviamente lo que fue el jujeñazo de encontrarnos a jujeños contra jujeños. Exactamente. Y una pequeña conclusión para cerrar y agradecerles sobre todo esto. La tarea del maestro, de la maestra, la docencia jujeña, un 80-90% casi, es mujer, ¿sí? Entonces, y muchas veces esa mujer es el único sostén de familia. Y la maestra, la madre, que tiene que salir a trabajar doble turno para que medianamente pueda hacer estudiar a sus hijos, que tenga la posibilidad de tener una vida con dignidad, ¿sí? Donde no tenga que mendigar, pero eso trae aparejado otras cuestiones, hasta de enfermedad, estrés, cansancio, y tenemos que garantizar encima que el sistema educativo funcione. Todas estas políticas educativas que están vigentes no garantizan que el niño, el estudiante, pueda acceder a beneficios, ¿sí? En la medida en que la merienda también se ve reducida,
ya el hecho que el presupuesto para educación sea mínimo, porque el hecho que el docente le den un 2% de salario, te das cuenta el ajuste que están haciendo con nosotros. Cuando hay una provincia, sobre todo, que tiene ganancias, y lo manifiestan en sus números. El propio Sadir sale diciendo de que habla de superávit. Entonces, ¿cómo es posible que una provincia que plantea superávit tenga docentes pobres, tenga clase trabajadora pobres? Entonces, creo que más que nunca la docencia se tiene que unir y hacer valer su trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Nos dejas mucho para pensar, te digo, en el día de hoy. Desde ya te mandamos un abrazo enorme y las puertas y los micrófonos de la radio van a estar abiertos para cuando necesiten. Muchas gracias, le agradecemos mucho el espacio. Saludos. Saludos. Ahí dialogábamos con Claudia Suárez, delegada escolar de ADEP, sobre el paro, sobre cómo se fueron dando las medidas, sobre las elecciones también que van camino a dentro de pocas jornadas de ADEP. Ayer hubo presentación de lo que son los padrones y seguro vamos a estar atentos a todo lo que va pasando, Huguito. A ver, a mí me llamó la atención y si no me equivoco creo que lo hice público al aire el lunes, si no me equivoco, a lo mejor lo hablé en una